súper feliz de que me hayan dado la oportunidad de acercarme y sumarme a las charlas que están preparando y que están dando, digamos, todo el equipo a la comunidad, ¿sí? La idea del día de hoy es que podamos charlar un poquito y debatir en relación a ciertos desafíos que se presentan en relación al contexto actual de la pandemia, y que están como orientados a esta preocupación central sobre la estimulación y los procesos de aprendizaje, ¿sí? Que podamos pensar y repensar juntos respecto de este desafío de estimular a nuestros niños sin saturarlos en el intento, como me gustaría pensarlo a mí, ¿sí? La idea es que voy a pasar las distintas diapositivas y ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Las preguntas las va a recolectar Pauli, que es del área de Duown, y me las va a pasar para que al final podamos tener como un espacio de debate. Y si en algún momento no llegamos a contestar todas las preguntas, de todos modos las vamos a contestar de manera escrita cuando lo suban a la página del EDO, ¿sí? Bueno, para empezar con esto, tengo un pequeño spoiler alert, una alerta para aquellos que esperaban o que venían como para anotar la receta, como paso 1, paso 2, paso 3, ¿qué hacemos para estimular a nuestros niños? La verdad es que no es la idea de esta charla, pero los invito a quedarse porque vamos a reflexionar un poco sobre cuáles son nuestras prácticas el día de hoy, qué tipo de herramientas tenemos, qué tipos de acciones tenemos con nuestros hijos, y a partir de eso vamos a construir, ¿sí? Entonces los invito a que podamos pensar, hacer una reflexión profunda y también sumar nuevas ideas. Cuando pensamos o hablamos de estimular, surgen muchos elementos en realidad, ¿sí? que están involucrados en esto. ¿A quién estimulamos? ¿Cuándo estimulamos? ¿Cómo lo estimulamos? ¿Qué? ¿Sí? Entonces la idea es poder ir pasito a pasito desglosando un poco cuáles son estos elementos y cuáles podrían ser unas buenas prácticas para poder trabajar en este ámbito, ¿sí? Empezamos siempre como tratando de ponernos de acuerdo en qué pensamos cuando hablamos de estimular, ¿sí? No estamos hablando de el concepto de estimular de impulso y reacción, ¿sí? Como esos juguetes de efecto causa de los niños, sino más bien vamos a pensar en estimular como un conjunto de acciones que nos van a llevar a promover y potenciar el desarrollo de una manera armónica, ¿sí? Para poder estimular, fundamental es reconocer las habilidades y las herramientas con las que cuenta cada individuo, siempre a partir de esta mirada positiva y constructiva. Y desde ahí lo vamos acompañando en la adquisición de estas nuevas herramientas y habilidades, ¿sí? ¿Para qué estimular? Porque de esa manera podemos hacer un acompañamiento positivo en el desarrollo y sacar lo mejor de cada uno de nuestros niños. Y para poder estimular es fundamental garantizar entornos que inviten a la exploración y la experimentación, ¿sí? Todo aquello que uno vivencia tiene una impronta mucho mayor que aquella información que uno recibe de manera pasiva, ¿sí? Entonces, hacemos como mucho foco en promover un rol activo del sujeto, ¿sí? Y otro de los elementos que resulta fundamental al momento de estimular es brindar contención emocional. Si yo no puedo estar disponible para contener tus emociones, tu frustración, tu ansiedad, tu inseguridad al momento de enfrentarte a un desafío, entonces no estoy dando todas las herramientas o promoviendo ese ambiente favorecedor para poder estimular, ¿sí? Y esta contención emocional parte siempre desde el respeto como base de la interacción. Y cuando hablo del respeto en la expresión verbal, hablo del respeto en los límites corporales también, ¿sí? Poder leer tu gestualidad y entender hasta dónde me puedo acercar, hasta dónde te puedo presionar y hasta dónde no, ¿sí? En qué momento uno dice, bueno, en este momento necesitamos una pausa. Entonces, partiendo de esta idea de estimular, vamos a ir continuando con los distintos elementos, ¿sí? Otro de los puntos que veíamos en relación a estimular es a quién vamos a estimular. Y eso es fundamental, porque no es lo mismo si estamos hablando de un bebé, si estamos hablando de un niño en sus primeros años, ¿sí? Si estamos hablando de un niño que está en la pubertad o en la preadolescencia, o si estamos hablando de adolescentes.
la propuesta, la manera, el enfoque, la energía, las particularidades son individuales, ¿sí? Entonces no hay una receta magistral para todos. Uno tiene que enfocarse en ese sujeto con el que estoy trabajando, ese niño, ese adulto, ese adolescente con el que estoy trabajando o con el que voy a trabajar. Entonces, como dije antes, vamos a visualizar y valorar las fortalezas y las habilidades que tiene, ¿sí? Es muy difícil empezar a programar una actividad o sí, una actividad, un juego, una interacción partiendo del déficit. Uno siempre tiene el mejor camino partiendo de las habilidades y desde ahí empezamos a construir de a poco, ¿sí? Si no nos pasa que nos queda un espacio muy grande entre lo que el niño puede y lo que yo le estoy pidiendo con esta actividad o con este juego o con esta interacción. Entonces tengo que basarme siempre en la visualización y en la valoración de sus habilidades y sus fortalezas. Y obviamente, partiendo para programar o para pensar en un juego, para pensar en una actividad, en los intereses y la motivación de ese niño en particular, de esa niña en particular, ¿sí? Si le gustan los dinosaurios, entonces una actividad que tenga relación con los dinosaurios va a ser 1000 veces más atrayente que algo que no tenga. Si le gustan las muñecas, entonces también poder como tener en cuenta estos intereses y estas motivaciones a la hora de realizar este diagrama de actividades. Otra cosa súper importante es tener en cuenta los ritmos y los tiempos, ¿sí? Cada niño tiene un ritmo propio de avance en el desarrollo, y eso no se puede apurar. Si yo intento apurar el ritmo, si yo intento que un bebé de 4 meses se pare, lo más probable es que se asuste porque se caiga o se sienta incómodo, y esa emoción vinculada a esa experiencia de no respeto de sus tiempos, lo único que va a hacer es que se vea como retraído o sea como una situación de rechazo ante ese estímulo que yo quiero dar, ¿sí? Entonces, respetar los tiempos de cada niño es fundamental a la hora de pensar o armar actividades, ¿sí? Entender también que cada uno tiene un estilo de aprendizaje. Hay niños que son más visuales, hay niños que son más auditivos, hay niños que necesitan más de la experiencia a nivel concreto, ¿sí? Hay niños que son más emocionales, entonces poder detectar cuál es su estilo de aprendizaje también es una herramienta al momento de pensar cómo vamos a hacer para generar una actividad que realmente lo motive y lo ayude, de vuelta pensando en que lo vamos a hacer para acompañar el desarrollo de una manera armónica. No estamos pensando en empujar los procesos, estamos pensando en acompañar, ¿sí? Poder leer, entender y visualizar y valorar la gestualidad y la expresividad, ¿sí? Ese va a ser nuestro punto determinante sobre hasta cuándo puedo pedirle un poquito más, ¿sí? No hay nadie que sepa más sobre la gestualidad y la expresividad que los padres sobre sus propios hijos. Si uno piensa en, no sé, cuando eran bebés, hasta una familia que tiene más de un niño te puede decir, no sé, para dormir a este niño había que hacerlo caminar, a este le gustaba más que le cantaran y al toque se dormía. Entonces, esta lectura de la expresión corporal de cada niño, de su particular forma de expresarse desde la gestualidad, es una de las herramientas que tenemos que tener en cuenta al momento de organizar nuestras actividades y saber dónde empujar y dónde parar. Las necesidades y los miedos, ¿sí? Las necesidades es fundamental, uno no puede organizar una actividad o un juego pensando en las necesidades del afuera. Uno tiene que pensar en qué necesita ese niño en este momento, qué necesita aprender, o qué necesita explorar, o qué necesita vivenciar, ¿sí? Y partiendo de esa necesidad, de vuelta teniendo en cuenta sus fortalezas y sus habilidades, realmente nuestra intervención va a ser efectiva. Y también reconocer sus miedos o sus emociones, como dijimos antes también, y poder valorarlas en el sentido de tener una empatía en relación a esto. Está bien tener miedo a fallar,
¿sí? Todos tenemos ese miedo. Entonces, contener esta emoción, contener este sentimiento, es parte de generar un ambiente favorecedor para la estimulación. Esperen que tengo que correr aquí mi pantalla. Ahí está. ¿Y cuáles son sus áreas de desafío? A mí no me gusta hablar de dificultades, sino de áreas de desafío. ¿Cuáles son aquellas cosas que le cuestan más? ¿Sí? Entonces, parto desde la fortaleza y voy caminando hacia las áreas de desafío. De esa manera es más efectivo el proceso. ¿Cuándo? ¿Cuándo estimular? No es mi intención entrar como en un debate en relación a la estimulación temprana o la atención temprana, porque tiene que ver con un marco de progresión de la visión del niño, el desarrollo en el área médica y educativa, ¿sí? Pero todos han escuchado hablar de la estimulación y la atención temprana, y hay mucho peso puesto en el sentido de cuanto más temprano estimulemos, mejores. Me gusta que podamos pensar de vuelta que no es una cuestión de estímulo-respuesta, sino de un conjunto, como está entendido hoy la atención temprana, un conjunto de intervenciones que es llevada por un equipo interdisciplinar, que pueden ser los padres, las educadoras del colegio, si tiene algún tipo de apoyo extra también, ¿sí? Ese equipo interdisciplinar planifica cuáles van a ser las intervenciones que permitan mejorar el desarrollo o acompañar y favorecer el desarrollo de este niño, ¿sí? Teniendo siempre una mirada global, y cuando hablo de global hablo de que somos seres biopsicosociales, ¿sí? No es solamente lo orgánico, no es solamente el área psicológica, ¿sí? No es solamente la funcionalidad, hay una integridad de contenidos que tienen que verse desde esta manera holística, ¿sí? Pero es verdad que hay un momento en el desarrollo que hay una ventana, lo que se llama una ventana de oportunidad, ¿sí? Que tiene que ver con esta plasticidad neuronal, esta capacidad del cerebro de generar estas redes de acción que se dan en el aprendizaje, estas redes de conexión que se dan durante el aprendizaje, de generarlas de manera más efectiva, ¿sí? Y también de contraponerse contra los daños y entonces poder compensar con otras redes si hay alguna función que no está funcionando de manera, si hay algún órgano que no funciona de manera efectiva, ¿sí? Entonces, entendiendo que existe esta ventana de oportunidad que está entre los 0 y los 6 años, que obviamente no es algo estricto, no es que los 6 años y un día esto se acabó ni se cerró para nada, ¿sí? Es una ventana, la plasticidad neuronal es algo que nos acompaña durante toda la vida, pero es verdad que con el correr de los años este nivel de efectividad disminuye, ¿sí? Entonces es importante entender que hay momentos que son más óptimos para cierto tipo de intervenciones dentro de lo que tiene que ver con la atención. Y por eso hablamos de temprano, porque hablamos de este momento particular del desarrollo. Y cuando vamos a hablar de esta estimulación, de vuelta, como decía antes, fundamental identificar el momento evolutivo en el que se encuentra esta persona, este niño, este sujeto, y las particularidades del aquí y del ahora, ¿sí? De esta familia, del sistema familiar y del entorno. No es lo mismo plantearse estrategias de estimulación o de intervención o de aprendizaje y educación en el contexto que tenemos hoy, de la pandemia, del distanciamiento social, de las nuevas tecnologías que nos acompañan a tratar de llevar esta situación adelante, que pensarlo hace, no sé, meses atrás, en los cuales uno podía acercarse al colegio, el espacio de la educación estaba como bien determinado y había un otro que tomaba un rol, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos roles que recaen en los padres, ¿sí? Y la idea es poder también entender hasta cuándo uno puede asumir ese rol y en qué momento uno tiene que pedir ayudas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades del aquí y del ahora, es cómo nos vamos a organizar en relación a la estimulación. También en relación al cómo vamos a pensar, siempre que para trabajar con niños, se trabaja desde el juego y la evidencia corporal, ¿sí? Está científicamente comprobado que todo aquello que un niño realiza en el juego tiene una impronta mucho mayor, mucho más potente
a nivel neuronal, y todo lo que se vivencia se fija de manera más potente, ¿sí? Entonces, siempre que planifiquemos o pensemos en una intervención, tiene que ser desde el juego, desde la vivencia corporal. De vuelta, como dijimos antes, tomando como punto de partida las habilidades y las herramientas que ya tiene adquiridas. Este va a ser nuestro trampolín, y promoviendo siempre un espacio de autonomía, ¿sí? Uno tiene que poner un desafío en el cual exista esa posibilidad de hacer algo solito, hacer algo acompañado, pero también hacer algo solito, ¿sí? Entonces, promoviendo esta autonomía, identificando las particularidades de aquí y del ahora, y como decía antes, reconociéndonos en nuestro rol de padres y madres, ¿sí? Ustedes no son expertos, no son terapeutas, no son maestros, entonces no pueden cargarse con esa sensación, esa necesidad o esa responsabilidad de yo debiera saber hacerlo, porque realmente no es su rol, ¿sí? Y aún si fueran maestros o terapeutas en su vida profesional, cuando uno cumple el rol de padre o de madre en la familia, emocionalmente se vincula de una manera diferente, entonces también necesita de sus redes de apoyo. Entonces, fundamental poder reconocer cuál es nuestro rol y autorregularnos en relación a estas emociones. Yo no puedo acompañar y ayudar a un otro si yo estoy emocionalmente desbordado. Entonces eso también forma parte del identificar las particularidades del aquí y ahora, ¿sí? Autorregularme, concentrarme, si yo estoy realmente en una posición emocional como para abrirme y brindar ayuda, porque yo necesito estar primero regulado para poder ayudarte a regular a vos. Si yo estoy súper saturado, súper estresado, lo más probable es que ante la primera situación yo reaccione de una manera que no sea favorable, ¿sí? Entonces también al momento de sentarnos y de planear este tiempo de acompañarnos o de estimularnos en lo que son los procesos de aprendizaje, si vamos a estar, vamos a buscar un momento de calidad. Y para que sea un momento de calidad, entonces el adulto tiene que estar autorregulado, ¿sí? Y como dije antes, co-creando estrategias con el equipo de profesionales de nuestra red de apoyo, ¿sí? Nuestra red de apoyo somos nuestra familia extendida y también los profesionales que comparten el día a día con nuestros niños. Aquellos que forman parte de la fundación, hay un equipo de kines, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, un psicólogo, ¿sí? Pero aquellos que no, yo me imagino que también en su día a día, si los niños están escolarizados, tienen también un referente desde el área de la educación, que ese proceso, esa institución educativa también tiene una red de apoyo en relación al área psicopedagógica, entonces no estamos solos adelante de este desafío. Y de vuelta volviendo a pensar como en otras aristas de este cómo estimular, pensamos en relación al ambiente, ¿sí? en el cual se va a llevar a cabo esta actividad. Entonces este ambiente tiene que tener ciertas características para que sea favorecedor, para que sea adecuado. Punto número 1, tenemos que evitar todos los distractores que saturen de estímulos, ya sean auditivos, visuales, o sea, no puedo pretender que un niño haga una actividad si lo siento en el medio del pasillo, o si mientras que tiene la actividad delante está prendida la tele, el hermano está corriendo, no sé. Hay otros elementos distractores. Uno como adulto tiene que ayudar a facilitar ese proceso, ¿sí? Cuando trabajamos en consulta, una de las cosas que siempre se plantea es, hay un tiempo de entrada a la sesión, y es fundamental que el niño pueda llegar a ese tiempo con cierta preparación y anticipación. Yo no le puedo pedir que venga corriendo desde la afuera, así como, llego tarde, y se pare, y se concentre, y se organice. Entonces, también tenemos que ser coherentes como adultos y facilitar ambientes que sean adecuados. Otro punto fundamental es que proporcionemos el material que sea necesario y adecuado para la actividad, ¿sí? Si vamos a trabajar en una pizarra, si vamos a trabajar en el escritorio, si vamos a trabajar afuera, en el patio, entonces que tenga todos los materiales que necesite, ¿sí? Que no haya, desde la mirada del adulto, elementos que sean, que dificulten el proceso.
¿sí? Y otro punto fundamental es generar un ambiente emocionalmente seguro, ¿sí? Cuando un ambiente es emocionalmente seguro, cuando respeta mis tiempos y mis procesos, cuando valora mi opinión, ¿sí? Cuando no me compara con otros, cuando visualiza mi dificultad o mi error como una oportunidad para aprender, ¿sí? Un error es una oportunidad para aprender, aprendemos del ensayo y el error, y si yo en mi primera infancia logro tener una buena relación ante estas situaciones de dificultad, mi nivel de frustración va a bajar, voy a ser más benevolente conmigo mismo y sube mi autoestima. Entonces es fundamental generar un ambiente emocionalmente seguro. Otro de los puntos que estaba en relación a la estimulación es, ¿qué es lo que vamos a estimular? ¿Sí? Cuando hablamos de estimular, ¿qué? O de realizar una actividad que favorezca el desarrollo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y como dijimos antes, el desarrollo la mirada que nosotros tenemos sobre el desarrollo es una mirada holística y global, ¿sí? En la cual las distintas áreas del desarrollo operan de manera conjunta en interrelación. Y cuando hablo de las áreas del desarrollo, hablo de la motricidad, del área emocional, del área cognitiva, del área del lenguaje y de las pautas de autonomía, ¿sí? Toda propuesta lúdica, ¿sí? Que nosotros hagamos para el proceso de estimulación va a tener definitivamente esta interacción de factores. No existe algo que solo me estimule en el área cognitiva y no emocional afectivo. No, somos un todo, ¿sí? Entonces, si uno puede pensar en este todo como parte de esta actividades o de estas estimulaciones, entonces también entiende que si bien algunas cosas favorecen, por ejemplo, no sé, la estimulación sensorial, o si estoy haciendo saltos, obviamente voy a estar trabajando más sobre la motricidad, pero si saltar me da miedo, y tengo un otro que me apaña y me acompaña y me da palabras de aliento, entonces también estamos trabajando la parte emocional afectiva, ¿sí? Como una pequeña idea, mostrarle también distintas actividades en las cuales hemos trabajado. Estas son algunas imágenes de las sesiones de psicomotricidad del EDU, en las cuales trabajamos de manera conjunta las distintas áreas. ¿Sí? Acá podés ver en la primera imagen, por ejemplo, un trabajo obviamente de coordinación, obviamente, porque tiene que poder poner el pie dentro del zapato de la amiga, pero también estamos trabajando la parte vincular, el área social, el sentimiento de autocompetencia, ¿sí? La autonomía. De la misma manera en las otras imágenes, cuando trabajamos en lo que tiene que ver con la construcción, trabajamos todo lo que es proyección emocional, ¿sí? No hay, y a la vez, si estoy armando torres con maderitas, también lo motriz está involucrado en esto, ¿sí? O cuando estoy probando nuevas texturas, encontrándome con distintos elementos, entonces no solo lo sensorial está en juego, sino, por ejemplo, también mi capacidad de autorregulación, de no meterme ese objeto en la boca que puede llegar a ser peligroso, ¿sí? O cuando estoy tratando de enfrentar un desafío, como esta gordita que estaba probando balances y equilibrios, entonces también no solo estamos trabajando la parte motriz, sino también la autonomía, ¿sí? Si yo estoy mirando qué es lo que estoy haciendo, pero miro hacia el costado y hay alguien que me da aliento, que me mira, que me sostiene, que si es necesario va a estar auxiliándome, entonces también estamos trabajando esta sensación de competencia. Entonces, después de haber hecho como este pasaje por las distintas diapositivas, podemos repensar este desafío, ¿sí? Al cual nos enfrentamos, y ya no nos enfrentamos solos, nos enfrentamos pensando en que tenemos una red de apoyo, y que la clave para poder enfrentar este desafío es poder reconocer a nuestros niños como sujetos capaces, ¿sí? Si yo empiezo a pensar para acompañarte, primero en tus habilidades y en tus herramientas y en tus emociones, entonces yo te considero una persona capaz. Y entonces desde mi mirada estoy favoreciendo tu autoestima, ¿sí? Activos, fundamental, no podemos pensar
en esta relación pasiva de traspaso de información. Cuanto más me involucro en eso que estoy conociendo o aprendiendo, más potentes son mis experiencias a nivel emocional, más potentes son las redes que se hacen a nivel neuronal, ¿sí? En camino a la autonomía, que es básicamente, como papás, creo que también es una de las cosas que todos buscamos, ¿sí? Que nuestros hijos o nuestras hijas sean autónomos. Creo que lo más importante no es que puedan saberlo todo, sino que puedan saber dónde buscarlo, que puedan encontrar esos recursos. Y a veces encontrar esos recursos es saber a quién preguntarle, a veces encontrar esos recursos es saber a quién pedirle ayuda o expresarle mis sentimientos. Entonces eso también es parte del camino de la autonomía y del crecimiento emocional. Y siempre, siempre, siempre respetando su individualidad, ¿sí? No hay recetas que sean para todos, si bien hay distintos elementos que uno puede pensar al momento de trabajar una actividad que pueden ser comunes para de distintos niños, pero si estoy pensando en una actividad para un niño en particular, tengo que respetar, identificar y valorar su individualidad. Como para ir resumiendo y cerrando en esto, entonces pensando en relación a este desafío de estimular sin saturar pensamos en poder poner el foco en identificar la expresividad y la gestualidad de nuestros hijos, y tener ese indicador como fundamental para saber cuánto más podemos y cuánto no, en qué momento frenar, en qué momento escuchar, respetando obviamente los ritmos del desarrollo de cada niño, y esto va desde el punto 1 del momento que digo, me voy a sentar a hacer las tareas con él, ¿sí? Y si tiene un horario de siesta, yo no puedo pretender como adulto sentarme en el horario que es su horario de siesta, tengo que respetar sus tiempos y sus estructuras, ¿sí? Y también su ritmo en cuanto a cuánto le cuesta o cuánta facilidad tiene para hacer una cosa o la otra. Cuando hablo de ritmo, voy a voy a tener una mirada global, ¿sí? De vuelta haciendo énfasis en dedicar tiempo de calidad y no cantidad de tiempo. El indicador número 1, como dije antes, es la gestualidad. También uno de los indicadores fundamentales en el momento de la interacción es cómo me sentí yo como adulto en esa interacción. Si yo me pude sentir relajado, si lo disfruté, si sentí que realmente la otra persona pudo conectarse conmigo, entonces eso es un indicador de tiempo de calidad. Si estuvimos jugando y nos matamos de la risa, eso es un indicador de tiempo de calidad. Si yo estuve jugando contigo, pero realmente estuve pensando en que tenía que mandar un correo, que tenía que llamar a alguien, que tenía que hacer otra cosa, entonces ese tiempo no fue tiempo de calidad. Y no voy a decir que es una pérdida de tiempo, pero la idea es que, así como nosotros como adultos buscamos que cuando le hablamos a un amigo, ese amigo nos preste atención, los niños buscan eso de nosotros, ¿sí? Me vas a acompañar a, no sé, a hacer estos números, bueno, está conmigo, está presente realmente, ¿sí? Entonces, también acompañarlos desde un discurso positivo y empático, ¿sí? Esto fundamental en relación al componente emocional que tiene cada interacción, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no sé, hoy pensando en esta situación de las clases virtuales y de tener que exponernos a las pantallas, si yo mientras que mi hijo o mi hija está en la clase, estoy diciéndole, sentate, no, presta atención, no lo estás haciendo bien, no hagas ruido, entonces lo más probable es que ese niño se sienta incómodo en ese proceso y es muy probable que sea resistente a volver a sentarse delante de la cámara y tener otras clases. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué tipo de discurso damos? ¿Cuán empáticos somos con lo que les pasa en ese momento? ¿Sí? Poder decir, ¿sabes qué? Así, a mí también me cuesta prestar atención cuando estoy mirando algo por la pantalla, pero dale que miremoslo juntos. Ese discurso es un discurso que construye, es un discurso armado a partir de una visión positiva del potencial de este niño, ¿sí? Favorecer siempre, entonces, ponemos foco en favorecer la conquista de la autonomía a partir de la confianza en sus competencias,
de vuelta, esto de mirar el error como una oportunidad para superarse, ¿sí? Y desde el discurso acompañar de manera positiva para generar una sensación de competencia que favorezca su autoestima. Y orientar siempre las intervenciones partiendo de la necesidad individual y no de las exigencias del entorno. Hoy por hoy hay muchas exigencias, diversas exigencias en relación a lo que tendrían que hacer, lo que no tendrían que hacer, que si el año escolar, cómo los van a evaluar, ¿sí? Creo que si uno parte con la mirada desde el otro lado, desde qué es lo que necesita este niño en este momento, después vamos a llegar a los contenidos curriculares. Pero si yo empiezo a poner la mirada en el contenido curricular y me pierdo del componente emocional, entonces va a ser tanto más difícil realmente construir un aprendizaje que sea significativo. Y por último, como decía antes, buscar siempre el apoyo en los equipos profesionales que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Que puedan ser un co-crear de estrategias. ¿Y por qué digo un co-crear? Porque los profesionales tenemos distintas herramientas que nos brindan nuestra capacitación, pero aquellos que conocen a su hijo profundamente son ustedes. Aquellos que pueden leerlos, que pueden entenderlos, que pueden comprenderlos, son ustedes. Entonces, ese aporte es fundamental al momento de crear una intervención que sea pensada en ese niño o en esa niña, ¿sí? Entonces, de esa manera pensamos co-crear las estrategias necesarias para favorecer el desarrollo del niño o la niña. Y como cierre, como pensando un poco en la realidad en la que estamos y también en general en el proceso, creo que hay mucha presión en relación a estimular, no estimular, acompañar, no acompañar los aprendizajes, pero creo que es súper fundamental que pongamos el foco en el valor emocional. Un niño que está angustiado, un niño que está estresado, no puede enfrentar un proceso de aprendizaje. Necesita que alguien lo contenga, necesita que alguien baje esa tensión. Y a partir de que se baja esa tensión, se abren las puertas y entonces ahí puedo conocer el universo. Entonces, como dice José María Toro, de nada sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia, si no sabe a quién expresársela o cómo expresársela, o si la expresa de una manera que es disruptiva para su vida, ¿sí? Y hay un psicólogo muy, muy conocido acá en Chile, que es Felipe Lecanenier, que también habla hoy en relación a los aprendizajes y la pandemia. Y una de sus frases está también trayendo como muchas reflexiones y está un poco alineada con la línea de esta charla que tuvimos hoy, que tiene que ver con, en este momento, si yo me puedo parar en el aquí y ahora, puedo hacer una lectura del contexto, ¿qué es lo que resulta más imprescindible o importante? ¿El aprendizaje socioemocional o el aprendizaje formal? ¿Es este el momento de poner el foco en el aprendizaje formal o este es el momento de poner el foco en las pautas de autonomía en la vida diaria, en el conectarnos con nuestras emociones, en abrirnos al diálogo? Abrirnos, digo, porque los niños tienen que poder abrirse al diálogo, pero también como adultos debemos poder estar disponibles para recepcionar, para procesar y para construir juntos con ellos en este diálogo, ¿sí? Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención, y ahora sí saco el share de pantalla y vamos a las preguntas, si existiera alguna pregunta. A ver. Preguntas por aquí. Una pregunta por aquí dice, ¿qué le recomienda a los apoderados que llevan a sus hijos a múltiples especialistas en la semana y no tienen tiempo libre? No es un tema menor para nada, creo que
es fundamental poder encontrar un balance, y en este concepto de balance poder entender el balance no solo de las necesidades del niño, sino de su funcionamiento en el sistema familiar, ¿sí? Es importante que todos tengamos, o que como padres podamos proveerle estos espacios para mejorar o para afrontar sus dificultades que por ahí están en relación a los especialistas y las terapias, pero de vuelta a respetar el tiempo y el tiempo de ocio de los niños. Es súper importante, ¿sí? Que hoy más que nada en el momento en el cual estamos enfrente en las pantallas y hay una cultura de la inmediatez, donde todo pasa ya, ahora, y si no, clic derecho y a otra cosa. Esta cultura de la inmediatez que generan las pantallas genera mucha angustia y mucha ansiedad, entonces también poder como padres visualizar cuáles son las necesidades en cuanto a tiempos también de ocio, de descanso, de esparcimiento, tiempos de juego libre, ¿sí? No todo el juego tiene que ser guiado. A veces simplemente tenemos que encontrarnos con los objetos y permitirnos crear a partir de ahí. Entonces creo que en ese sentido es fundamental que podamos ser críticos, porque también nos pasa que después terminan los niños súper saturados. Llega diciembre y no quieren saber nada, nada, no quieren levantarse para ir al colegio, hacen berrinches, y no tienen que ver con que hayan perdido sus capacidades, sino que tienen que ver con este entorno que es súper exigente. Entonces poder también ser críticos en cuanto a ese balance, ¿sí? ¿Qué edad tienes? Porque si tiene 4 años no puede tener terapias hasta las 8 de la noche. Entonces, creo que en ese sentido uno tiene que poder ser crítico y entender que si bien hay, como dijimos antes, un espacio o una ventana de oportunidad dentro de lo que es la atención temprana, también el respeto del tiempo de cada niño va a hacer que las intervenciones sean efectivas. A ver, otra pregunta por aquí. ¿Cómo ver el estrés en un niño de 11 meses? Mira, pensando en relación a lo que les decía antes, de poder leer la gestualidad y entender, primero que en esa etapa del desarrollo, los ritmos y las estructuras son fundamentales, ¿sí? Entonces poder crear una rutina en la cual haya un tiempo para dormir, haya un tiempo para comer, haya un tiempo para jugar, y que esa estructura sea estable, va a disminuir la ansiedad de ese niño, ¿sí? Porque va a poder empezar a generarse esa idea de qué es lo que va a venir, ¿sí? Y el estrés se expresa a través de su tono muscular, ¿sí? Vamos a ver que está más tensionado. Cuando uno está más estresado, el tono es mucho más elevado, entonces se puede generar dificultades para realizar maniobras que tengan que ver con el equilibrio, por ejemplo. Puede haber llantos que uno dice, no sé por qué está así, llora por todo, y no era de llorar así. Entonces ahí uno va captando estas señales de alarma. Fundamental, si uno empieza a ver estas señales o empieza a ver como que está mucho más irritable o como que le cuesta organizarse, poder hacer una consulta con el pediatra y el neurólogo. Siempre descartamos lo orgánico y después vamos a ver los factores emocionales. ¿Hasta qué edad se considera estimulación temprana? Como dije antes, en realidad según el libro blanco de la atención temprana es de 0 a 6 años, ¿sí? Pero porque está muy vinculado con esto del periodo de oportunidad o la ventana de oportunidad de la plasticidad neuronal, que no implica que uno no pueda seguir interviniendo y que la plasticidad no siga a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando uno tiene un accidente de adulto y puede reaprender, por ejemplo, a caminar o reaprender a hacer ciertas cosas, esto es posible por la plasticidad neuronal, ¿sí? Entonces, si bien obviamente es importante tener como en cuenta este periodo, y obviamente que si un niño empieza a tener, no sé, si tiene una dificultad y la intervención arranca quizás cuando tenga 5 o 6 años, su proceso sea un poquito más lento, ¿sí? Que no significa que no vaya a tener un proceso y evolucionar hacia una mejora, simplemente que sus tiempos por ahí van a ser más lentos porque en ese momento empiezan a cortarse un poquito las brechas.
Otra pregunta por aquí dice, mi hijo tiene 6 años y se frustra muy rápido, incluso antes de hacer cualquier actividad que no sea lo que quiera hacer. Y lo preparo antes de todas sus actividades consideradas. ¿Consideras que debo acercarme a él y preguntarme qué es lo que siente y dejar un poco más de lado lo formal? ¿Le faltará contención y por eso se frustra antes de la actividad? Creo que en este caso, obviamente si uno hace el acercamiento a partir de la valoración de del estado emocional del otro, el otro va a tener una predisposición distinta a lo que yo vengo a proponerte. Pensá, no sé, cuando vos le pedís algo a alguien y lo primero que te dice es no, tengo que hacer otra cosa o hay que hacer esto. Entonces uno como persona como que se pone reticente a realmente como engancharse en el diálogo y en la actividad. Creo que partir de los intereses es siempre un buen intento, y una de las estrategias a veces es poder dar dos opciones. Por ejemplo, si vos querés que él haga, no sé, una actividad de recortado, por pensar en algo, ¿no? Entonces, pero sabés que le encanta, no sé, jugar con masa. Entonces podemos hacer este acercamiento en el cual le planteamos las dos opciones, y uno sabe cuál va a elegir porque lo conoce, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, negociemos. Y entonces el niño va a sentir que él tiene poder sobre lo que está pasando. Y uno también tiene ese poder de poder encaminar la actividad hacia lo que pensamos que es lo que necesita en este momento, ¿sí? Espero que haya respuesto a la pregunta. Y otra pregunta por acá, dice, Josefa tiene una mesa con dibujos, ¿podría realizar ahí sus tareas o debería hacerlas en una mesa diferente? Todo depende de cuánto la distraigan a Josefa los dibujos que tenga en la mesa. Hay niños que pueden, no sé, que si la actividad que vos le proponés es súper interesante, no va a pescar los dibujos que tiene debajo. Pero hay quizás otras oportunidades en las cuales quizás tengas que tapar esos dibujos para poder hacer la actividad, ¿sí? Creo que por ese lado sería, así cuando hablaba de como los ambientes favorecedores, pensaba en esto de no podemos estar, no sé, tratando de hacer la tarea en el living si la tele está prendida, si el hermanito chiquito está corriendo, porque son demasiados elementos que tiene que regular el niño para poder focalizar su atención, ¿sí? Pero por ahí los dibujos de la mesa no le resultan como distractores. Otra pregunta más, ¿algún ejercicio o juego que recomiende para el manejo de estrés en los adolescentes? Mira, hoy por hoy hay un montón de estrategias en relación a lo que se llama mindfulness, que nos invitan a conectarnos con nuestro cuerpo y nuestras emociones, ¿sí? Que pueden tener que ver con empezar a controlar la respiración. No sé, por decirte hay un ejercicio de respiración que es, pones la mano hacia adelante y contás, inspiro hasta la punta del dedo, mantengo, exhalo. Inspiro y exhalo, y así recorro todos los dedos. Hacer solo la técnica y no preguntarle qué sintió antes y qué sintió después es perder el tiempo, ¿sí? Lo importante es que pueda hacer una conexión con el estado anterior y el estado posterior. Puede ser también pintar, digo, de vuelta, teniendo en cuenta cuál es el estilo de aprendizaje y cuáles son los intereses de ese adolescente. Si le encanta pintar con lápices, o si, no sé, le gusta pintar pero desde la compu porque es súper tecnológico, entonces quizás una buena estrategia sea buscar una app que tenga, no sé, mandalas para pintar desde la compu, ¿sí? Pero creo que como tip tomar algunas de las herramientas que tiene el mindfulness te sería como una buena opción, ¿sí? Para poder hacer como una conexión con la respiración y con el estado corporal, y siempre preguntándole cómo se siente, ¿sí? Como la idea es tratar de expresar, y si no puede expresarlo a través de la verbalidad, quizás lo pueda hacer a través de el área plástica, entonces o lo puede dibujar, o lo puede modelar con plasticina, o con masas, o con algún otro tipo de elemento. Creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y por haber compartido este momento conmigo, ha sido un placer.
y quedo a disposición para que me envíen cualquier consulta al correo que estaba en la diapositiva y va a quedar subido a las redes sociales, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.